amigos de la red de emisoras Minuto de Dios. Un feliz día para todos ustedes, bendiciones innumerables. Ya casi termina este mes. Bendiciones para todos ustedes, los hermanos de los 107.9 FM en la ciudad de Bogotá, en los 1230 AM en Medellín, en los 1370 AM en Barranquilla y los 89.5 FM en Cartagena. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, bendiciones innumerables, y que el Señor Jesucristo llene toda nuestra vida y llene todos nuestros corazones. Como lo habíamos anunciado, tenemos hoy una sorpresa para todos ustedes. Pues no es tan sorpresa porque ya en nuestras redes sociales hemos anunciado este diálogo espiritual, este encuentro espiritual. Y qué bueno pues poder estar con ustedes y anunciarles que tenemos en este momento un diálogo espiritual más que una entrevista con su excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo, nombrado arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. En este momento le saludamos con mucho cariño, con mucho respeto, excelencia. Le habla el padre John Mario Montoya, sacerdote autista, director de las emisoras Minuto de Dios del Caribe. Tenemos también con nosotros al padre Javier Riveros, que va a participar en este encuentro y es el director de las emisoras Minuto de Dios de Bogotá. Y también está el padre Juan Pablo Mantilla, con quien usted ha tenido diálogo para este encuentro, y es el director de la pastoral y la casa de oración Tierra Nueva del Centro Carismático Minuto de Dios en Barranquilla. Monseñor, un cordial saludo, muchas gracias por atender esta llamada, por su amabilidad y por su tiempo. Un feliz día. Un saludo para todos ustedes, queridos padres y queridos oyentes del Minuto de Dios. Estoy muy unido con ustedes y les agradezco esta oportunidad que me dan para dirigirme desde Popayán a todos los oyentes, que son muchos en todo el país, de la red de emisoras del Minuto de Dios. Pues de verdad que muchas gracias, nos sentimos muy contentos, muy honrados de que usted pueda estar con nosotros en este rato. Sabemos de las ocupaciones, del tiempo. Gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por su tiempo, por su amabilidad. Bueno, vamos a tener una conversación un poco informal en algunos momentos, pero queríamos preguntarle quién es Monseñor Luis José Rueda Aparicio, porque mucha de la gente de las emisoras de Bogotá, donde usted va a tener pues su pastoreo, de Medellín, de Barranquilla, de Cartagena, pues quisieran conocerlo un poco más, saber un poco más de usted. Si le preguntáramos, como lo queremos hacer, ¿quién es Monseñor Luis José Rueda Aparicio? ¿Usted qué nos respondería? Yo soy un cristiano católico, un sacerdote de 31 años de ordenado, originario de San Gil, Santander, de una familia de 11 hermanos. Mi padre y mi madre, Luis Emilio y Socorro, ya gozan de la paz eterna, ya murieron, ya terminaron su peregrinar. Los 11 hermanos seguimos caminando. Yo fui formado en la vida parroquial y en la vida pastoral de la diócesis de Socorro y San Gil, primero en el Seminario Mayor de San Gil y luego en el Seminario Arquidiocesano de Bucaramanga. A los 27 años comencé mi servicio pastoral, fui ordenado por Monseñor Leonardo Gómez Serna en San Gil. A los 27 años me nombró párroco de un municipio que se llama Albania, que hoy es de la diócesis de Vélez. Y así fue el inicio de mi vida como sacerdote. Llevo 31 años ordenado, he sido párroco en distintas partes. Dios me dio la ocasión, por el favorecimiento de mi diócesis, de ser enviado a estudiar teología moral en Roma, y después continué mis servicios. Hace 8 años el Papa Benedicto XVI me nombró obispo de Montelíbano, Córdoba. Allí estuve 6 años, y ahora en los últimos 2 años, por voluntad de la Iglesia,
expresada a través del Papa Francisco, he estado peregrinando, compartiendo la vida, buscando al Señor, sirviéndole al Señor en la Iglesia Arquidiocesana de Popayán. Bueno, pues Monseñor, cuando se dice en las noticias que usted, al ser arzobispo de Bogotá, será el primado de Colombia, ¿qué significa eso? Porque mucha gente dice, ¿qué significa que él es el primado de Colombia? ¿Qué significa eso para la gente sencilla, para nuestra gente del Minuto de Dios? Yo creo que lo que se está diciendo es el que tiene que servir más que todos, porque dentro de la lógica y la espiritualidad del seguimiento de los discípulos del Señor, el Señor le dijo el que sea el primero, que sea el servidor de todos. Y si Bogotá es la sede más antigua, de más tradición, de más importancia de Colombia, llegar allí y recibir esa misión, más que un título, es una misión, es la misión de ser el más disponible a servir a todos los obispos colombianos, a todo el clero, a las iglesias que peregrinan en nuestro país. Lo entiendo así por el lado del servicio, en lo que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. Bien, Monseñor, ahora tenemos al Padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Su Excelencia, un saludo de felicitación por esa elección que el Señor le ha hecho a través del Papa para esta misión del pastoreo del pueblo de Dios en Colombia. Quisiera preguntarle, Su Excelencia, dentro de su ejercicio pastoral en las diferentes diócesis donde ha estado usted desempeñando su servicio, ¿qué líneas lo han caracterizado pastoralmente? Sabemos mucho de su caridad pastoral, de su sensibilidad social, de su cercanía con la gente. ¿Cuáles son esas líneas pastorales que lo caracterizan a usted y que visualiza pueden también caracterizar la Iglesia de Bogotá y de Colombia? Yo, más que hablar de las líneas mías, diría lo que la Iglesia ha hecho en mí. Padre Javier, lo saludo con todo cariño. Yo pienso que la Iglesia me ha enseñado a trabajar primero en comunión, a ser misionero en comunión, a disfrutar la alegría de ser misionero. Eso lo aprendí desde el seminario, lo aprendí en esa leche materna sacerdotal que bebí en mis años de párroco en la diócesis de Socorro y Santil. Un plan de pastoral organizado, una evangelización integral que toca todos los aspectos y todas las personas, desde los niños hasta los ancianos. Primero, como esa línea que me ha enseñado la Iglesia de una evangelización organizada, planeada y en comunión, en actitud misionera y en comunión. Lo segundo, pues la Iglesia me ha enseñado que debemos estar en una actitud de discernimiento permanente, del paso de Dios a través de los acontecimientos de la historia, de descubrir en lo social y en el mundo y en la vida la presencia de Dios. Y tercero, de un amor total a la Iglesia, a Cristo Jesús, a la Santísima Virgen María, de ir caminando de la mano de la Santísima Virgen María, que es Madre de la Iglesia, porque imagínense que yo nací en una parroquia que se llama María Auxiliadora, como que uno va aprendiendo que con María va encontrando a Jesús y que con María uno va caminando hacia la cruz, pero que con ella también camina en vida nueva. Los aspectos que nosotros vamos viviendo en nuestra Iglesia los vamos compartiendo. Diría, esas son como las líneas que han marcado mi vida y que las he recibido de la Iglesia y que las pongo al servicio de la misión donde quiera que vaya. Qué bonito, Monseñor. Nos anima a escuchar ese testimonio de la presencia de María, por supuesto. Ahora tenemos en Barranquilla al Padre Juan Pablo Mantilla, es un sacerdote joven, 6 años de ordenado, que se rebuscó su teléfono por todas partes y que ha sido el sirirí que ha estado detrás de usted para lograr este diálogo espiritual. El Padre Juan Pablo Mantilla, desde Barranquilla, quien es el director de la Casa de Oración Tierra Nueva del Centro Carismático Minuto de Dios.
Excelencia, también lo saludo con mucho cariño y reitero este agradecimiento por haber aceptado el diálogo que le propusimos. Excelencia, al escuchar esas líneas pastorales que, como lo dijo el Padre John Mario, nos motiva muchísimo, también quisiéramos conocer un poco las líneas sociales que usted también nos propondría a los colombianos, sobre todo en estos aspectos de el proceso de paz que estamos siguiendo. ¿Cuáles serían esas líneas sociales que la Iglesia en cabeza de usted nos propondría? Muchas gracias, Padre Juan Pablo, lo saludo allá en Barranquilla y le agradezco mucho que usted se rebuscó, como dicen sus hermanos sacerdotes, para poder llegar a este diálogo. Yo creo que las líneas sociales las tiene muy claras la Iglesia, o sea, yo no voy a proponer algo personal, sino algo eclesial, algo comunitario, algo colegial, con todos mis obispos, con el señor obispo de Barranquilla, con Monseñor Pablo Emilio Salas Santeliz y con todos los obispos de nuestro país. Y es la línea que la Iglesia ha tomado desde siempre, pero que la ha enfatizado mucho a partir del Concilio Vaticano II, que fue como un segundo Pentecostés, como ese soplo del Espíritu Santo para la Iglesia y para el mundo. Y lo lee uno en la Gaudium et Spes, lo lee uno en Lumen Gentium, y es las líneas del compromiso social de la Iglesia, es la línea del reino de Dios, la vida, el amor, la justicia, la verdad, la paz. El reino de Dios que está presente, que no está ausente. No es que la Iglesia lo lleva al mundo, sino que ayuda a descubrirlo en el mundo, a potenciarlo y a vivirlo. Y encontrando las semillas del reino en la historia de nuestro país tan herido y de la humanidad toda tan herida, vamos sirviendo a la humanidad, el que se encuentra al lado de nosotros. Y por eso es tan bella la expresión que utiliza con gusto el Papa Francisco hablando de la cultura del encuentro. Es encontrarnos en el camino del reino de Dios que nos propuso Jesús de Nazaret, especialmente en el Sermón de la Montaña. Su Excelencia, Monseñor, soy el Padre John Mario Montoya, director de las emisoras Minuto de Dios del Caribe colombiano. El Papa Francisco nos habló mucho en la Semana Santa de no dejarnos robar la esperanza, de que no perdiéramos la esperanza, de que mantuviéramos clara la esperanza, y lo decía enfáticamente: no nos dejemos robar la esperanza. En época de coronavirus, en esta época de tensiones, ¿qué significa eso de no dejarse robar la esperanza, de no perder la esperanza? Yo me remito a la vida de varios santos en épocas difíciles. Estoy pensando en este momento en un jesuita que vino a Colombia, que fue ordenado en Tunja y que se santificó en el Caribe, que se santificó en Cartagena. Y es que en medio de la confusión, cuando se perdía la dimensión de dignidad de los negros que iban llegando desde África para ser esclavizados, él tomaba la actitud de la Virgen María, que se pone en camino hacia las montañas para buscar a Isabel y asistirla. Y entonces Pedro Claver en Cartagena se vuelve el esclavo de los esclavos y empieza a servirlos material y espiritualmente, a sanarlos, a curarlos, a alimentarlos y a bautizarlos y a evangelizarlos, a mostrarle el rostro materno de la Iglesia, el rostro de el buen samaritano que se acerca. Y eso lleva a que la esperanza, más que una palabra, se convierte en una actitud y en una misión cerca al que sufre, y compartiendo el sufrimiento, pero anunciando de esa manera cercana la esperanza. Yo pienso que por ahí el Papa nos está llamando en tiempos de pandemia a que nosotros estemos muy cerca. Qué bonito eso. Su Excelencia, del rostro siguiendo de mamá, el rostro cercano de la Iglesia a los que sufren. Padre Javier Riveros, desde la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Siguiendo esa línea, Su Excelencia, del tema de la pandemia, sabemos que el mundo ha cambiado. Usted lo ha dicho, estamos en un mundo herido, haciendo eco a las palabras del Papa Francisco. Es un mundo que también está lleno de incertidumbres,
en lo político, en lo económico, en lo social. Es un mundo quizás con una gran búsqueda de sentido espiritual. ¿Cuál es la importancia de la vida espiritual, de la experiencia espiritual en este momento para el mundo en general? ¿Y cuál es ese mensaje que la Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, de sus ministros, y como signo de esperanza para el mundo, debe comunicar en estos tiempos? ¿Cuál debe ser su papel, su compromiso con la sociedad y la humanidad? Yo me remito a los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, donde el ángel le anuncia a la Santísima Virgen María, ella dice sí, y empieza ese misterio que nosotros contemplamos en Navidad, que es el misterio de la encarnación. Y la encarnación significa que Dios, en su infinito amor, envía a su Hijo en el vientre de la Santísima Virgen María para tocar la humanidad toda, para tocar a todo ser humano y para tocar la historia de la humanidad. Este misterio de la encarnación nos remite a nosotros a una misión encarnada, a una misión dentro del sufrimiento de nuestras comunidades. Es una realidad de riesgo, porque el Hijo de Dios viene a arriesgarse, a meterse en una comunidad de seres humanos a veces sin sentido, sin el sentido de la vida, y son los sencillos los que lo descubren, son los pastores, son aquellos magos de Oriente que se ponen en camino para adorarlo con sus dones. La Navidad, el rostro de niño, del Dios con nosotros, del Emmanuel, nacido de la Virgen María en el hogar de Nazaret, de José y de María, son el modelo de una espiritualidad que le da sentido al sufrimiento de la humanidad y que la llena de esperanza, que hace cantar el himno del Gloria por el nacimiento del Dios con nosotros. Bien, damos paso al Padre Juan Pablo Mantilla en la ciudad de Barranquilla. Excelencia, dentro de esta perspectiva que nos propone el Papa Francisco, ¿cuál sería el modelo de iglesia, de sacerdote que el mundo necesita hoy? El Papa Francisco ha insistido mucho, y me remito también a la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que fue una de las exhortaciones primeras de su pontificado. Desde esas perspectivas del Papa Francisco, ¿cuál es el modelo de iglesia, de sacerdote que el mundo, que Colombia necesita hoy? Yo creo que hay como 3 elementos que pudiéramos destacar, entre muchos, pero para resumir, yo pienso que la iglesia que nos propone el Concilio Vaticano II es una iglesia en comunión, en pueblo de Dios, donde los laicos tienen una misión enorme de llevar la presencia del Señor a sus casas, a los escenarios de trabajo, donde los sacerdotes, la vida consagrada y todos nosotros, los que formamos parte de este pueblo de Dios, estamos llamados a caminar, y eso lo da la Lumen Gentium. Ese es el gran giro que ha tenido la Iglesia en el Concilio Vaticano II, sentirnos pueblo, y eso lo expresa también el Papa Francisco con algo que se llama sinodalidad, que es caminar juntos y dejar que el camino lo haga Cristo con nosotros, como lo contemplamos y lo predicamos y lo celebramos el domingo anterior con el pasaje de los discípulos de Emaús. Eso es lo primero, comunión, sinodalidad. Lo segundo es actitud misionera, porque Jesús le dice a los discípulos siempre: vayan al mundo entero y anuncien la buena nueva. Y uno mira en los hechos de los apóstoles que estamos contemplando en este tiempo de Pascua, cómo los discípulos se llenan de esa valentía, de eso que los teólogos llaman con un término que es casi indigerible, parresía, valentía para anunciar el Evangelio, llegando incluso hasta el martirio, llegando incluso hasta entregar la vida de manera temprana por Cristo Jesús. Yo pienso que esa iglesia dispuesta al martirio, dispuesta a la misión, con alegría, metido en las realidades del mundo y anunciando a Jesucristo, la buena nueva de salvación,
es la segunda característica. Y la tercera, yo pienso que resume las anteriores. Si somos pueblo de Dios en comunión, y si somos una iglesia misionera, dispuesta incluso al martirio y al sacrificio, debemos ser una iglesia santa, una iglesia creíble. Y la santidad no significa que hayamos nacido nosotros inmaculados. La Santísima Virgen María sí fue privilegiada, y ella fue inmaculada, ella fue sin mancha. La santidad que nosotros debemos buscar y trabajar, y que debe tener la iglesia en las parroquias, en los movimientos, en todos los escenarios donde viva, es una santidad que va reconstruyendo nuestra vida, que parte de la fe, de aceptar al santo de los santos entre nosotros y de descubrir que somos pecadores, pero no perder la esperanza y avanzar buscando siempre en medio de nuestras fragilidades y de nuestra silla el amor de Dios, la fe, la esperanza y el amor puestas al servicio de una santidad posible, necesaria en la iglesia, sanadora dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. El mundo necesita una iglesia santa, necesita parroquias santas, necesita sacerdotes, religiosos, laicos, familias santas. A todos los oyentes de las emisoras Minuto de Dios que apenas están llegando, les informamos, les comentamos que estamos transmitiendo un diálogo espiritual muy agradable, muy sabroso con su excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Él está ahora en Popayán y ha sido nombrado arzobispo en Bogotá y primado de Colombia, para que puedan estar enterados todos los hermanos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Bolívar de la conversación que estamos teniendo. Monseñor, en este tiempo de coronavirus, donde muchas de las cosas se ha tenido que hacer y vivir en familia, se ha vuelto a recuperar mucho el término de iglesia doméstica. San Juan Pablo II nos hablaba mucho de eso, la iglesia doméstica, la familia, la importancia de la familia, el respeto por la familia, el valor de la vida. ¿Cuál es el mensaje y el valor de las familias en este momento histórico que estamos viviendo? ¿Cuál es su mensaje a las familias? Un mensaje de amor, de esperanza y de desafío. De amor, porque el amor verdadero se construye dentro del hogar, al estilo del hogar de Nazaret. Y tal vez la iglesia en los Hechos de los Apóstoles no se deja ver bien claro, pero van haciendo, no en los templos, sino en las casas. En las casas van haciendo la iglesia, se van reuniendo. Después el Concilio Vaticano II va a ser como el primero de los documentos que lleva el término iglesia doméstica, pero es redescubrir el amor de Dios presente en nuestras familias, presente en nuestros hogares. Pero además es muy importante que cada familia sea capaz de darse cuenta que tiene una gran misión hacia la iglesia y hacia la sociedad, porque si se es iglesia es para ser misionera, porque si la iglesia existe es para la evangelización. Por lo tanto, redescubre uno palabras dichas por el magisterio de la iglesia, que la familia es una escuela de humanismo, la más rica escuela de humanismo, es una escuela de espiritualidad, es una escuela, es una comunidad de amor y de vida, como decía Familiaris Consortio. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo esta cuarentena obligada y que nos ha llevado a volver a nuestras casas, a veces nos sentimos como el hijo de la parábola del capítulo 15 de San Lucas, retornando a la casa, de pronto diciendo, habíamos puesto nuestra ilusión y nuestra alegría en las distancias fuera, como siendo independientes, como diciendo, para mí la familia es una carga, quiero liberarme, quiero irme de la casa. Y el hijo se fue, malgastó todo, vivió su hambruna, vivió su sufrimiento, pero tomó una decisión sabia: volveré a la casa de mi padre. Y creo que ese retorno a casa lo está permitiendo este momento de dolor, pero debemos sacar el mayor provecho para que nuestras familias bien constituidas puedan ser realmente escuelas del más rico humanismo
y lugares de santificación, escuelas de amor y de vida, cada una de nuestras familias. Se ha dicho mucho, Excelencia, que después del coronavirus no seremos los mismos, que los seres humanos seremos distintos. Bueno, en muchas cosas buenas y probablemente también en muchas cosas malas. ¿Cómo se imagina usted que nos transformará esta época? ¿Cómo seremos después de esta situación? ¿Cuáles son los valores que debemos rescatar para enfrentar este cambio de época al cual nos estamos viendo afrontados? Yo me imagino una humanidad con una nueva axiología. Le habíamos dado tal vez el primer lugar a la economía y a la producción, y tal vez le empezamos a dar el primer lugar a la vida, al don de la vida, desde el vientre materno, y la vida de los ancianos y la vida de los enfermos. A mí me llama mucho la atención ver tantos voluntarios como bomberos, como miembros de la Cruz Roja, como médicos, como enfermeras, como personal sanitario, arriesgando la vida por la vida de otros. Pienso que ahí tenemos un gran cambio, que nosotros en la axiología vamos a poner en el primer lugar la vida como un don de Dios, un don transitorio, un don frágil y donde nos necesitamos todos. Segundo, estamos descubriendo que lo que le pasa a Asia, a África o a Oceanía, a alguno de estos escenarios del mundo que están distantes de nosotros, rápidamente tiene una repercusión entre nosotros. Es lo que llaman la globalización, pero sobre todo estamos descubriendo que nos necesitamos, que nos pertenecemos, que el sufrimiento de África tiene que ser sufrimiento de Europa y del mundo, y que los logros médicos, científicos, artísticos de un lado del mundo tienen que ser celebrados en toda la humanidad, como que nos estamos descubriendo como la gran familia de los hijos de Dios. Creo que ahí la oración del Padre Nuestro nos lleva a identificarnos con todos, incluso con aquellos que no creen, que no tienen la dicha, la alegría de conocer a Cristo Jesús, pero que sin embargo son hijos del mismo Padre. Pero además, el Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, se adelantó proféticamente a decirnos que hay un clamor, que hay un grito de los pobres y de la tierra, del agua, del aire, de los mares, de los océanos, de las montañas, y que hay un grito y un clamor que ahora lo estamos escuchando más. Creo que vamos a tener más oídos para escuchar la voz del planeta, de la casa común, del hogar donde Dios ha puesto a la humanidad, según el libro del Génesis, y que nosotros a veces lo habíamos tomado como el almacén de donde sacamos y poco le aportamos. Ahora como que lo vamos a cuidar como el jardín nuestro propio, el lugar, el parque interno, el parque que nos pertenece a todos, que es el planeta. Y finalmente creo que estamos creciendo en conciencia. La Gaudium et Spes, en el número 16, estoy hablando de un documento del Concilio Vaticano II, nos estaba hablando de la conciencia como el lugar donde uno tiene el encuentro a solas con Dios. Creo que estamos empezando a vivir una época de mayor conciencia, de encontrar a Dios en nuestra propia conciencia, en ese sagrario interno, y desde allí tener un diálogo y una alianza de conciencias de todos los seres humanos, incluso de aquellos que piensan distinto a nosotros. Monseñor, agradeciendo su tiempo, vamos a tener solamente 2 preguntas o 3 cortas finales. El padre Juan Pablo Mantilla en Barranquilla, e inmediatamente continúa el padre Javier Riveros en Bogotá. Monseñor, muchas personas escuchan la emisora Minuto de Dios y están privadas de la libertad en las cárceles. Justamente anoche en un programa que realizaba nos llamaban desde una cárcel en Cartagena. Qué bueno que usted les pudiera dar un mensaje a estos hombres y mujeres que anhelan también la voz de la Iglesia y la voz del pastor de Colombia.
Me dirijo entonces, gracias Padre, a todos los que están privados de la libertad, hombres y mujeres que están en las cárceles, y aquellos que están secuestrados, aquellos que están también privados de la libertad en cualquier lugar de las montañas de Colombia. Dios los ama. Dios los ama tanto que su Hijo Jesucristo también estuvo preso, que Pedro, el apóstol que recibió la misión de ser la piedra y el fundamento de la iglesia, estuvo preso, que la iglesia estuvo también encarcelada en sus inicios, y que la iglesia en este momento los acompaña a ustedes. Quiero dar una voz de aliento a quienes están privados de la libertad y a los hermanos del IMPEC, de la Guardia del IMPEC. No son los enemigos con uniforme, son los hermanos compartiendo estos momentos difíciles. Quiero llegar también a las familias de los que están privados de la libertad, que viven la angustia porque se está produciendo contagio en medio de las cárceles y porque allí se vive una situación muy riesgosa en el tema de salud física y mental. Quiero animarlos para que todos acompañemos a quienes están en las cárceles de Colombia, que es un grupo grande, y para que los acompañemos con la oración, con el respeto, sabiendo que Dios los ama, que Dios los espera libres, que Dios los espera para darles siempre una nueva oportunidad, que Dios quiere que ustedes vivan un acontecimiento de vida nueva que el Espíritu Santo produce en cada uno de ustedes. Le pido al Señor que los proteja de los contagios, que los proteja del desánimo, que les dé la salud. Y saludo a todos los capellanes de Colombia, de las cárceles, y a todas las religiosas y movimientos apostólicos que acompañan con amor a quienes están presos y que están viviendo ese mandato misericordioso del Señor. Estuve preso y fueron a verme. Padre Javier Riveros, en Bogotá. Su Excelencia, desde Bogotá, quisiera preguntarle, hacer 3 preguntas, ya por razón del tiempo y demás. Una primera, un poco más como de infidencia, si usted nos pudiera compartir qué relación personal ha tenido con el Papa Francisco, si ha tenido una conversación recientemente con él, si él le ha dado algunas orientaciones o algún mensaje especial ahora a propósito de su elección. Bueno, el diálogo con el Papa ha sido muy breve en distintos momentos. El primer momento fue un retiro de la Renovación Católica Carismática que se hizo en Roma, y allí pude compartir, celebrar la Eucaristía con él y en la sacristía dialogar un momento así muy espontáneo como es él y como el clima que él produce en torno y en la relación con todos. Luego tuve la oportunidad de acompañarlo en Colombia en su gira por nuestro país y emocionarme con un hombre de la calidad humana y cristiana del Santo Padre Francisco, agradeciendo esa presencia santa de él en Colombia. En Cartagena, después de que se golpeó, pudimos hablar un momento al llegar a su sitio donde se dirigía y compartimos un momento. Y el tercer momento fue cuando hace 2 años fui a recibir el palio de manos de él con otros arzobispos de distintos lugares del mundo. Iniciaba yo mi labor aquí en Popayán, venía de Montelíbano, Córdoba, y pasaba a Popayán. Entonces tuve la ocasión de hablar muy brevemente con él también. Han sido los 3 momentos. Después ha sido a través de la Anunciatura Apostólica de Monseñor Luis Mariano Montemayor, el vocero del Santo Padre entre nosotros, el señor Nuncio. Y en estos días, cuando pase un momento de mayor paz en mi vida, en mi corazón, le escribiré una carta expresándole la gratitud, la sorpresa y el deseo de continuar en comunión con él como sucesor de Pedro, sirviéndole a la Iglesia colombiana.
Maravilloso, Su Excelencia. Nosotros estamos hablando hoy aquí desde la red de emisoras del Minuto de Dios. Este Minuto de Dios fue fundado por el padre Rafael García Herreros y esta obra la ha continuado el padre Diego Jaramillo hasta el día de hoy. Nosotros como eudistas estamos trabajando en esta misión evangelizadora, social, educativa. ¿Qué piensa usted, Su Excelencia, del Minuto de Dios? Creo que el Minuto de Dios es un don de Dios para la Iglesia en Colombia y para todo nuestro país. Un don de Dios en todo lo que se ha desplegado desde allí de un hombre santo como el padre Rafael García Herreros, que creyó en la obra del Espíritu Santo en su vida, que se dejó guiar por el Espíritu Santo, que amó a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, que amó a Colombia y que fue capaz de traspasar la frontera de una evangelización de aquel tiempo para llegar a las comunicaciones, a la televisión, a la radio, a las universidades, al servicio misionero permanente, a la solución de vivienda de tantos colombianos, a ese banquete del millón que tanto sirve. Yo amo mucho esa obra. Creo que es una obra conciliar, guiada por el Espíritu Santo, y que es un orgullo de la Iglesia colombiana. Y pido al Señor que pronto la causa de beatificación del padre Rafael García Herreros llegue a feliz término, porque es un santo de nuestro tiempo. Y al padre Diego Jaramillo lo admiro muchísimo, la manera como ha seguido sirviendo en el país y la constancia de todos los días. Es que hacer un programa diario significa mucha disciplina, mucho amor, mucha mística, y son décadas con un minuto que produce paz, que produce salvación y que es mensaje de Dios en medio de los agobios, de las alegrías también y de los sufrimientos de nuestro país. Su Excelencia, gracias por esas palabras, y quiero aprovechar el momento también para decirle que cuenta con la emisora Minuto de Dios de Bogotá, obviamente también de Medellín, de Barranquilla, Cartagena, como este medio de comunicación al servicio de Cristo y de la Iglesia, como nos enseñó San Juan Eudes, y que cuánto nos gustaría a nosotros los eudistas poder contar con su presencia en esta emisora, cuando usted bien lo disponga, para utilizar este medio de comunicación para acercarse a sus fieles, a su pueblo, a su iglesia, que lo acoge con tanto cariño, admiración y respeto. Que sepa que aquí en la emisora Minuto de Dios siempre cuenta con un medio a su servicio, y que nos gustaría contar mucho con su presencia en algún espacio de la emisora Minuto de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Sin duda que estos son los medios puestos por Dios en el momento preciso al servicio de la santificación de la humanidad. Y le agradezco su invitación y aprovecharé al máximo todos los medios de comunicación para anunciar a Cristo Jesús. Es el nuevo púlpito, lo necesita la humanidad y lo agradece la Iglesia. El Señor los bendiga a ustedes, padres, y a todos los oyentes en el Caribe, en Antioquia, en Cundinamarca y en todo el país, los oyentes, las familias, las personas a las cuales hemos podido llegar en esta mañana a través del Minuto de Dios. Monseñor, antes de terminar y pedirle su bendición, usted sabe que el Minuto de Dios ha sido gran impulsor de la renovación carismática en el Espíritu Santo. ¿Qué concepto le merece a usted la renovación carismática? Lo voy a decir con las palabras que le escucho siempre a mis queridos amigos de la renovación carismática, laicos y sacerdotes y religiosas en todos los lugares. La renovación carismática es un torrente de gracia para la humanidad desde la Iglesia. Bendito sea Dios, así lo creemos.
Monseñor, pues agradeciendo su tiempo, su participación, agradeciendo su amabilidad, su cercanía sacerdotal, quiero extenderle un saludo especial del Padre Diego Jaramillo Cuartas, quien nos dijo, por favor, díganle que muchas gracias, que el Minuto de Dios está a la orden, y también del Padre Camilo Bernal, superior provincial de los Padres Eutistas del Minuto de Dios, quienes le mandan un cordial saludo y un afectuoso cariño, y poniendo toda la obra del Minuto de Dios, como lo dijo el Padre Javier, a su servicio y a su disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo, un saludo a mis hermanos sacerdotes, el Padre Camilo y el Padre Diego, y a todos los eudistas de Colombia. Aquí en Popayán disfrutamos de la presencia del Padre Mario Polo Castellanos y de el Padre y de un grupo de eudistas que ha servido mucho en la iglesia de Popayán, sobre todo en el tema educativo con la Fundación Universitaria de Popayán. Gracias a todos los eudistas, a toda la familia de San Juan Eudes, que diseminada por toda Colombia, sirve con tanto cariño. Sigan siendo santos y ayúdennos a todos a encontrar el camino que nos hace felices, el camino de Cristo, que es la santidad. Monseñor, solamente para concluir, por favor, dennos su bendición, todos los hermanos de las emisoras Minuto de Dios de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, nos disponemos para recibir su bendición, no sin antes decirle que nosotros nos comprometemos a orar por usted, a pedir a Dios que le bendiga, que bendiga su ministerio. Estábamos hablando los padres que es una gracia para la Iglesia Católica un pastor como usted, es una gracia, es un bálsamo también para la Iglesia. Por favor, Monseñor, denos su bendición y cuente con nuestro apoyo en oración. Muchísimas gracias a ustedes. El bálsamo son ustedes para tantos colombianos, y quiero decirles algo que les puede sonar un poquito extraño. Cuando una emisora se prende, se pone al aire y lleva un mensaje de Cristo, de la Iglesia, de la Virgen María, del amor, de la esperanza, de la vida, es capaz de transformar el corazón de alguien que estaba dispuesto a cometer un atentado, a cometer un delito, a equivocarse, y esa voz lo hace detenerse, pensar, encontrar el sentido, y ustedes sin saberlo, y mejor que no lo sepan para que no se vuelvan orgullosos humanamente, pero ustedes sin saberlo salvan muchísimas vidas desde una emisora, desde una consola, desde un micrófono, desde un computador, porque solo Dios sabe a dónde llega ese mensaje y a dónde está llegando en este momento. Y por eso mi bendición, que llegue a los hospitales, a las escuelas, a las montañas de Colombia, donde hay hermanos que tienen las armas en las manos para atacar, para destruir, y que llegue al alma de los narcotraficantes un signo del amor misericordioso de Dios, que no le cierra la puerta y que logra transformar, que llegue a los empresarios, que llegue a nuestros gobernantes, a los jóvenes, niños, a los adultos. Que el Señor nos bendiga a todos con su amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Excelencia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Dios bendiga su vida, y gracias de nuevo por acompañarnos, por dedicarnos este tiempo y por su amabilidad. Gracias. Era la entrevista, el diálogo espiritual que desarrollamos los padres eutistas de las emisoras Minuto de Dios, Javier Rivero de Bogotá, y en Barranquilla, Juan Pablo Mantilla y John Mario Montoya, con su Excelencia Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, y ahora nombrado arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de esta su emisora Minuto de Dios, porque Minuto de Dios te acompaña siempre.
soy el buen pastor y soy dueño del redil. Mis ovejas me conocen y caminan tras de mí. Yo soy el buen pastor y les cuido por amor. Yo les llamo por su nombre y reconocen mi voz. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Y yo le entrego, nadie me la quita. Tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida, soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres del rebaño de mi Padre Dios. Yo conozco a mi papá, él me ha dado mi rebaño, nadie me lo quitará. Allá afuera otras ovejas que también oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y yo el único pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por ti para que puedas vivir. Y yo le entrego, nadie me la quita. Tengo poder para recuperarla. Yo soy el buen pastor que da la vida, soy la puerta de salvación. Ven a mi pequeña oveja mía, eres del rebaño de mi Padre Dios. Todos los que me siguen son del rebaño de mi Padre. A todos llevará